Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para celebrar nuestro primer webinar, donde pretendemos contaros y hablar un poquito sobre lo que es el mundo de las microalgas y por qué consideramos que estamos hablando del bioestimulante del futuro. Antes de comenzar, yo quiero agradecer la asistencia a más de 200 personas y una cosa que nos ha sorprendido muy gratamente y por lo cual os estamos doblemente agradecidos. Tenemos más de 15 nacionalidades en este webinar. Vamos a tratar de exponer nuestro conocimiento sobre nuestras soluciones biotecnológicas en base a microalgas y, repito, tratar de compartir con vosotros por qué consideramos que nuestro bioestimulante puede ser el futuro y por qué se pone al servicio de nuestros cultivos. Un especial agradecimiento a la comunidad iberoamericana, muy bien representada en este webinar, especialmente a nuestro representante en México y a la mucha gente de México que tenemos con nosotros. Y simplemente para que veáis un poco el carácter internacional, agradecer también la asistencia de países tan distintos como Italia, Reino Unido, Ecuador, ya he dicho, toda la comunidad iberoamericana, Arabia Saudita, que tenemos por aquí, y gente de todo el mundo. Pido disculpas porque hemos intentado subtitular y que podáis traducir el webinar. No obstante, ya anticipo que el webinar está siendo grabado, va a ser grabado y os compartiremos a todas aquellas personas que os habéis inscrito para que lo podáis ver con tranquilidad y ahí ya en postproducción conseguiremos hacer esta traducción. Para no retrasar más el comienzo del webinar y con la idea de que no nos extendamos en exceso, le quiero dar paso a nuestro director científico, don Miguel García Guerrero. Miguel García Guerrero es doctor en biología, catedrático de la universidad y académico de la Real Academia de la Ciencia de Sevilla. Es un investigador de microalgas con más de 50 años de experiencia y con un alto reconocimiento internacional. Miguel fue vicepresidente del CSIC y director del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, de manera que es un auténtico placer y un honor para nosotros tener a Miguel en nuestro equipo y que comparta su extensa y excelsa experiencia y conocimiento sobre el mundo de las microalgas. Miguel, buenas tardes, muchas gracias y te doy paso para que inicies tu presentación. Muchas gracias, Manuel, por esa amable presentación. Buenas tardes a todos. Lo que voy a hacer en mi presentación es compartir alguna información, datos, reflexiones en torno a las microalgas que van a ser de carácter bastante general. Para empezar, nos preguntamos qué son las microalgas, ese interesante grupo de microorganismos que se caracterizan por poseer clorofila A, más otros pigmentos, accesorios, así como por la capacidad de llevar a cabo fotosíntesis oxigénica. Sus representantes más simples son las algas verdeazuladas, cianobacterias, de pequeño tamaño en general, con una estructura sin orgánulos. Lo que sí se distinguen muy bien son los tilacoides, que son la base estructural de esa fotosíntesis oxigénica. Este sería uno de los representantes característicos de algas verdeazuladas, la especie Synecocystis, y tenemos también las microalgas eucarióticas como otro grupo más avanzado, más evolucionado, más desarrollado, que se caracterizan ya por la posesión de orgánulos y específicamente del cloroplasto, donde se lleva a cabo esa fotosíntesis y donde también se distinguen esas membranas tilacoidales o tilacoides que son comunes a ambos tipos de microalgas. Uno de sus representantes puede ser esta Tetraselmis, flagelado, pero con el esquema que tenemos aquí, pues podría ser Clamidomonas, Dunaliella o algunas del estilo de la flagelada. Por otra parte, pero esas no nos interesan en esta presentación, están las macroalgas, que todos las conocemos, que aparecen en las playas. En las playas son más o menos molestas y tienen algunas aplicaciones, algunas incluso nos las comemos.
Pero estas macroalgas, desde luego, no pertenecen a este grupo de las microalgas y por eso las vamos a excluir de esta presentación. Ya digo, el carácter microscópico de las microalgas las caracteriza. El secreto de su metabolismo es la fotosíntesis oxigénica, y esta fotosíntesis oxigénica puede definirse como una síntesis endergónica, o sea, con consumo de energía. De hecho, es la energía de la luz solar la que se aporta al sistema. A partir de esa energía, compuestos inestables ricos en energía, compuestos muy estables que no tienen potencial químico útil, como son agua, dióxido de carbono, nitrato, sulfato o fosfato, con el concurso de la energía de la luz solar se van a formar compuestos inestables ricos en energía. Básicamente lo que se forma es material celular y oxígeno. Esos son los productos de la fotosíntesis. La fase luminosa de la fotosíntesis tiene lugar en los tilacoides, eso que veíamos tanto en microalgas eucarióticas como en las algas verde azuladas, y posteriormente, pues tras esta fase luminosa, digamos, tiene lugar todo un conjunto de reacciones a través de las cuales al final se generan los distintos componentes del material celular. Esos componentes del material, de que están hechas las microalgas, ponemos aquí. Obviamente la composición de las microalgas es muy variable. Lo primero que hay que decir es que aproximadamente el 70% es agua. Pero si quitamos el agua y nos quedamos con el otro 30%, el material celular seco, la biomasa seca, entonces pueden tener una composición del tipo que vemos aquí. Si pensamos que tenemos una microalga de las clorofitas que está creciendo activamente en condiciones fotoautotróficas, luz solar, con nutrientes en exceso. Cuando eso ocurre, la mitad prácticamente de la materia seca de la microalga es proteína. Otros componentes principales son carbohidratos y lípidos que conjuntamente pues, responden de un 30-35% del total de la masa de la microalga. Si bien, dependiendo de las condiciones y de la microalga, pueden primar en ese 35%, pueden primar los carbohidratos o los lípidos. Y eso depende del tipo de microalga, por una parte, y de las condiciones nutritivas, por otro. Otros componentes que son menores pero no menos importantes son los ácidos nucleicos, metabolitos que intervienen son compuestos orgánicos intermediarios en el metabolismo celular, y también hay aproximadamente 5, 6, 7% de materia inorgánica, de sales inorgánicas, que también pues, son mayores de este porcentaje en el caso de microalgas marinas que acumulan más sales, pero siempre hay un porcentaje de ese orden de materia inorgánica. Característica de las microalgas es la extraordinaria biodiversidad en las mismas. Se estima que hay cientos de miles de especies distintas de microalgas, aunque hay caracterizadas e identificadas, hay del orden de 60.000. Según acreditan los últimos estudios de expertos, aquí se recoge el árbol de la vida de las algas, digamos, y se señalan algunas de las diferencias de color. Se ha tratado de recoger aquí las diferencias de color entre unas y otras. Esa diversidad estructural, diversidad de forma, la pueden ver aquí, donde se recogen distintos tipos de microalgas, pero donde puede verse la gran variedad de formas y de tamaños que hay, de colores también. Esta es una dunaliela rellena de beta-caroteno y
por poner un ejemplo. Luego hay que tienen cubiertas de carbonato cálcico, otras de sílice, etc. Aparte de esa diversidad estructural, también hay una gran diversidad en cuanto a los hábitats en los que se desarrollan estos organismos. Hábitats de todo tipo, desde las zonas polares hasta las zonas volcánicas o de aguas termales. Allí siempre hay microalgas en todos los momentos. Son predominantemente acuícolas, pero ya veremos que también se presentan en otros hábitats terrestres. En cuanto a lo que es la relevancia global de las microalgas, pues si miramos al pasado, realmente las microalgas han tenido una gran importancia en cambiar el planeta Tierra de como era cuando aparecen las microalgas a como son hoy. Aquí hay un esquema en el que se plantea la vida de la Tierra desde que se crea, hace como 4.500 millones de años hasta el momento actual. Como 1.000 millones de años después de que aparezca la Tierra, se generan las primeras formas de vida, muy simples, tipo bacterias, y hace aproximadamente 3.000 millones de años aparecen las algas verde azuladas o cianobacterias, y que son las que ya presentan fotosíntesis oxigénica, y entonces de pronto, o a partir de ahí, un planeta que era esencialmente anaeróbico, no existía oxígeno, una atmósfera reductora hecha de metano, hidrógeno, etc., pues con la actividad de esa fotosíntesis oxigénica empieza a acumularse oxígeno en la atmósfera, como se puede ver aquí. Estas flechas señalan fenómenos que se llaman de las grandes oxidaciones, la primera y la segunda, pero bueno, al mismo tiempo que se va acumulando oxígeno en la atmósfera, están teniendo también cambios en la corteza de la Tierra, en el sentido de que formas reducidas de distintos elementos pues se van oxidando con el oxígeno que se va generando, de manera que bueno, el ion ferroso pasa a ser ion férrico, el sulfuro a sulfato, y formas reducidas de todos los elementos pues terminan convirtiéndose en formas más oxidadas como predominantes en el planeta. Hace aproximadamente 1.600 millones de años aparecen las microalgas eucarióticas. O sea, como 1.000 millones de años después de las cianobacterias aparecen las microalgas eucarióticas, en principio se piensan por incorporación de una cianobacteria que forma una asociación simbiótica con un organismo heterótrofo, y ya tenemos una microalga eucariótica con cloroplasto que entonces también hace fotosíntesis y va aumentando el aporte de oxígeno, y las plantas superiores no aparecen hasta hace 400, 500 millones de años. Y el juego de cianobacterias, microalgas eucarióticas y plantas superiores después, pues llegamos a la situación que tenemos en el planeta hoy. Oxígeno en la atmósfera y formas oxidadas de distintos compuestos. En cuanto a mirando al pasado, en cuanto a lo que podemos considerar legados de las microalgas del pasado, hay situaciones como estas que vemos aquí. Esto es un acantilado de Dover, la costa británica. Ese acantilado está formado por acumulación de cocolitos, que son las cortezas de carbonato cálcico de unas microalgas, las cocolitofóridos, que se han ido acumulando en los sedimentos marinos y con los movimientos tectónicos terminan apareciendo aquí.
situaciones como esta. Esto mineral es la caliza de Creta, que tiene aplicaciones prácticas. Otro tipo de legado del pasado son esta tierra de diatomeas, diatomitas. Esta es una situación en la provincia de Albacete, en España. España produce alrededor de 50.000 toneladas al año de diatomitas, que tienen muchas aplicaciones. Pues sirve como insecticida ecológico, pero sobre todo sirve como para filtros que se utilizan en alimentación o la depuración de piscinas, etcétera, o como abrasivo. Y una de sus funciones como abrasivo es la que prácticamente todos utilizamos por la mañana cuando nos limpiamos los dientes. Los dentífricos contienen diatomita como abrasivo que ayuda a la limpieza bucal. Y otro de las herencias de este pasado, del legado de las microalgas, son los yacimientos de petróleo y gas que se originan también de estos depósitos del Cretácico fundamentalmente. Así que le debemos a las microalgas mucho, a las microalgas del pasado. También en el presente las microalgas tienen gran relevancia, son responsables de más del 50% de la productividad primaria del planeta y son un soporte de la vida en el planeta y no solo de la incorporación de carbono y su transformación en carbono orgánico, esta productividad primaria, sino también de la oxigenación de la atmósfera. Aquí se esquematizan las poblaciones de distintas microalgas predominantes en los océanos con distintos colores. Este rojo son diatomeas, los amarillos flagelados, y aquí poblaciones de algas verde azuladas del tipo Synechococcus, parecida al Synechocystis que veíamos anteriormente, estas de color celeste, y Prochlorococcus, que serían las de color verde. Los océanos, no solo los océanos, también las masas de agua dulce en lagos, en tierra, en ríos, etcétera, están habitadas por microalgas y de hecho estas microalgas que componen el fitoplancton actúan como una bomba, la bomba biológica, según la llama Falkowski, la bomba biológica de carbono, porque lo que hacen es tomar CO2 de la atmósfera que se disuelve en el agua, de ahí lo utilizan el fitoplancton, lo asimila, después sirve de alimento para zooplancton y otros elementos de la cadena trófica. Las microalgas están en la base de la cadena trófica y luego van teniendo lugar ya distintos fenómenos de oxidación, etcétera, y en gran medida acaban como carbono orgánico que se va depositando en los sedimentos marinos, de manera que es carbono inorgánico de la atmósfera que termina como carbono orgánico en los sedimentos marinos, y eso es la bomba biológica. No solo en el agua están presentes las microalgas, como decía, fundamentalmente los hábitats son acuáticos, pero en gran medida también terrestres y las vemos en muchos lugares que están representados ahí en el mapa y con distintas intensidades dependiendo de la productiva que sean en relación a productividad primaria neta. Por término medio, en las capas superficiales del suelo hay del orden de 5 millones de microalgas por gramo y en conjunto son responsables de más del 6% de la productividad primaria neta en tierra, que son como 3.600 millones de toneladas de carbono inorgánico, carbono que se capta anualmente, y de esto el 38% tiene lugar en los suelos agrícolas. O sea, las microalgas están ahí en los suelos agrícolas y están jugando un papel muy importante.
¿Qué propiedades tienen las microalgas que les confieren interés práctico, biotecnológico? Pues esa capacidad de hacer fotosíntesis, con lo cual todos los procesos en los que participan las microalgas son procesos sostenibles, incluso aquellos de interés práctico. La simpleza de requerimientos nutritivos, incluso algunas microalgas verde azuladas pueden usar nitrógeno atmosférico. Esta captación de CO2 acoplada a síntesis de compuestos orgánicos, gran plasticidad metabólica, gran diversidad, como hemos visto, y tolerancia a condiciones ambientales extremas, así como una potencialidad de manipulación genética. En cuanto a productos de microalgas de interés, pues son muy variados. La propia biomasa ya es un producto que tiene un interés, su uso directo. Pigmentos, como son las ficobiliproteínas de carácter proteico o los carotenoides, que los hay muy variados, desde los amarillos como la luteína hasta los rojos como la astaxantina, pasando por toda una variedad de ellos. Ácidos grasos esenciales poliinsaturados de cadena larga como omega 3 y omega 6, una diversidad de compuestos bioactivos, con actividad biológica. El oxígeno es un producto muy importante de la actividad de las microalgas, aunque no lo vemos, no es fácil de verlo, pero realmente sí que lo es. Y hay algunos componentes mayoritarios de las microalgas, como son los lípidos, triglicéridos o el almidón, que son precursores de biocombustible. O sea, algunos creen que las microalgas pueden utilizarse para la producción de biocombustible. No es que solo lo crean, es factible. Más discutible es si la economía de los procesos lo permite. Lo mismo que la producción no ya de biocombustible por transformación de la biomasa, sino otra como sería la producción directa de moléculas de elevado contenido energético como el hidrógeno, alcoholes o hidrocarburos. ¿Cómo se cultivan las microalgas? Pues bueno, eso en Alga Energy lo hacemos en nuestras plantas de producción. Primero a nivel de laboratorio se mantienen o se generan los inóculos primordiales que luego se desarrollan a un mayor volumen en algunos reactores como estas columnas de burbujeo, y a partir de ahí se inoculan reactores, fotobioreactores de gran tamaño, de gran volumen, de miles de litros de capacidad. Aquí están reactores verticales planos, reactores tubulares, tanto verticales como horizontales, e incluso se pueden cultivar en abierto en estos sistemas de estanques abiertos tipo Raceway. En cuanto a qué sectores de interés alcanzan las microalgas, pues agricultura, y de eso hablaremos un poco más, alimentación, tanto nutrición humana como animal, sector de cosmética se está beneficiando de ello, farmacia, medio ambiente, todos los sistemas de bioremediación, incluyendo depuración de aguas residuales y depuración de otros residuos. Pero no solo eso, energía, como ya decía, producción de combustibles, pero también sectores como la medicina o el sector espacial, y podríamos alargar la lista con tecnologías de materiales que están utilizando microalgas como componentes biológicos. Me referiré en términos de curiosidad a agricultura y alimentación en cuanto a que tienen usos que vienen del pasado, y a estos de medicina y espacio que quizás sean sectores de futuro. Hoy sabemos que desde hace mucho tiempo algunas microalgas se han venido utilizando en alimentación y agricultura. Lo que se representa en este grabado es cómo los aztecas
recogían del lago Texcoco, sobre el que se asienta la Ciudad de México, recogían un material que flotaba en ese lago Texcoco, un lago alcalino, y que utilizaban como alimento en algunas ocasiones. Esto es de día de hoy, donde en otro lago, en otro continente, en África, en el lago Chad, pues se tiene también esta costumbre, otro lago alcalino, donde crece esta microalga, espirulina, artrospira, limnospira, como se llama ahora, y que se utilizan, las tribus que viven cerca, pues tienen una cuota de recogida que aprovechan para recoger esa biomasa, secarla y utilizarla como alimento. Y otras microalgas, en este caso fijadoras de nitrógeno, que se han venido utilizando en el lejano oeste como biofertilizante para el cultivo fundamentalmente de arroz. O sea, se cultivan en unos estanques en forma grosera y esa biomasa se añade a los campos, a los arrozales, para aumentar el aporte de nitrógeno. En cuanto a hablando de futuro, pues no todos somos conscientes de que las microalgas han estado en la tecnología espacial desde hace mucho tiempo, desde los primeros satélites Sputnik rusos. En los años 60 ya se utilizaba, han viajado especies de clorela, clamidomonas, nostoc, artrospira, euglena, en fin, un conjunto de microalgas y cianobacterias, incluso en el transbordador espacial STS y también en la Estación Espacial Internacional. De hecho, actualmente en la Estación Espacial Internacional hay cultivos de estos organismos. ¿Para qué tenerlos ahí? Pues para reciclar la atmósfera. O sea, los tripulantes consumen oxígeno y desprenden CO2, y las microalgas, los cultivos, fijan ese CO2 y desprenden oxígeno, con lo cual se recicla. Y luego en medicina, pues hay un montón de aplicaciones que actualmente se están poniendo de manifiesto, fundamentalmente situaciones de hipoxia, como pueden ser infarto cerebral, accidentes vasculares cerebrales, donde hay falta de oxígeno, pues se pueden tratar introduciendo microalgas que con un sistema de iluminación con técnicas fotónicas se activan para suministrar oxígeno. También para la curación de heridas, especialmente en diabéticos, etcétera. Hay un montón de aplicaciones distintas para llevar una carga de un medicamento y entrar en zonas profundas y liberarlo ahí también. O sea, todo esto es un futuro realmente muy interesante.